¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Un servidor, Francisco Gómez, les da la más cordial bienvenida en este viernes 3 de septiembre de 2021. Tenemos una temperatura ambiente aquí en el área de Tepeaca de 23 grados centígrados. De repente hace mucho calor, de repente mucho frío, llueve, pues es la temporada que tenemos en la actualidad. Usted nos escucha en la frecuencia 89.9 de FM, en la cual tenemos una capacidad de 2000 watts de potencia que comprende de Tlacotepec, de Benito Juárez a Mozoc y de Nopalucan de la Granja a Tepeji de Rodríguez, una zona bastante extensa. Recuerde también descargar gratuitamente nuestra nueva aplicación, obviamente en la tienda virtual de Google, en Play Store. Le estamos literal como 89.9 Radio Tepeaca. Usted la descarga gratuitamente y literal nosotros lo conectamos con el mundo. Usted también nos ve a través de nuestras redes sociales, como este caso en Facebook Live y desde luego en Twitter, Instagram y YouTube. También usted nos puede leer en nuestro periódico digital que encuentra en internet en www.radiotepeaca.com y en el semanario El Regional. Nosotros, Radio Tepeaca, somos una empresa de comunicación líder y a la vanguardia con información oportuna, seria y responsable. Tenemos diversidad, inclusión, tolerancia, respeto y libertad de expresión, que son nuestra principal característica. Gracias por seguirnos y compartir toda nuestra información. Saludos desde Tepeaca, Puebla, México, cuando tenemos las 2 de la tarde con 4 minutos y vuelvo a repetir, tenemos una temperatura bastante agradable de 25 grados centígrados. Bienvenidos a su programa Conozcamos de Mecánica. Y como lo hemos hecho en programas anteriores, nuestro principal objetivo es compartir más que todo información de cómo trabajan los diferentes sistemas de nuestro automóvil. El día de hoy vamos a ser un poco más específicos sobre un componente muy importante en el sistema de encendido y a veces no se le da mucha importancia, sobre todo cuando se selecciona el kit de afinación para nuestro motor. Nos vamos a referir el día de hoy a lo que son las bujías, spark plugs en inglés. En otros lugares, como unos compañeros que tenemos también que nos han solicitado compartir información técnica, nuestro gran amigo Mirilson Benjamín a Luanda en Angola, ya en el norte de África. Ellos no le dicen bujías ni spark plug, le llaman candelas. En fin, es el mismo componente, es la bujía, pero nada más obviamente se comprende de diferente manera. ¿Qué es la bujía? La bujía básicamente es un tapón roscado. Esa es su función básica dentro del motor. Es un tapón que nosotros podemos intercambiar. Precisamente está construido de tal forma de que le llega por un extremo lo que es la corriente y hacia el otro extremo hace tierra con la misma cuerda y genera una chispa. Esa es una de sus funciones principales, llevar la chispa al interior de la cámara de combustión. Obviamente, otra función de la bujía es disipar el calor producto de la combustión hacia la cabeza de cilindros y a su vez al sistema de enfriamiento. En la parte central de la bujía, vamos a adelantarnos un poco y a ver la construcción de la bujía. Tenemos lo que le llamamos un aislador de porcelana, el cual obviamente nos va aislando todo el electrodo central, que es el que nos transporta la corriente que llega a través de la punta donde se conecta, ya sea la bobina individual o el cable de bujía, para que se genere la chispa en el interior de la cámara de combustión y obviamente logremos la combustión de la mezcla aire-gasolina. ¿Por qué es importante estudiar o analizar bien lo que son las bujías? Existe un gran desarrollo tecnológico en el diseño y construcción de las bujías. Es importante mencionar que la bujía por sí sola no genera una chispa de mayor o menor intensidad, porque quien produce la chispa obviamente es nuestro sistema de encendido. Muchas veces se cree que al instalar otro tipo de bujía con otros materiales más caros, más finos obviamente, se va a obtener más potencia. En realidad, lo que se logra es mayor durabilidad,
pero la calidad de la chispa es la misma, siempre y cuando nuestro sistema de encendido esté correcto y obviamente nuestra bujía también esté en buenas condiciones. Vamos a describir paso a paso lo que es la estructura de lo que es la bujía. En la parte superior tenemos un conector, vamos a decirlo así, que es donde se recibe ya sea la bobina individual tipo lápiz, como en este caso, o el cable de bujía, como en la mayoría de vehículos pues anteriores, ¿no? Tenemos una conexión literal que va directamente a la parte superior de la bujía, y también tenemos en este caso un capuchón, que es el que nos aísla todo lo que es el componente del interior de la bujía con el cuerpo externo, ya sea de la cabeza de cilindros o de la tapa de punterías. Esto es bien importante analizarlo cuando nosotros vamos a cambiar la bujía. Este componente es un aislante de porcelana. En todas las bujías es porcelana, y aquí mismo tenemos obviamente lo que es la nomenclatura de la bujía, el número, en este caso el número de parte y la marca. Pero por lo general todas las bujías tienen porcelana de diferente diseño. Aquí tenemos una que está prácticamente lisa. En este caso tenemos otra bujía que es del tipo corrugado, también para obviamente sellar lo que es ya sea la bobina individual o el cable de bujía. Independientemente del diseño, tiene que ser aislante, porque la corriente llega en la parte superior de la bujía y se transporta internamente hasta el electrodo central que está en el otro extremo de la bujía. Muchas bujías en la parte interna tienen un tipo resistor. Este resistor obviamente también se tiene que medir. Cuando nosotros vamos a hacer una afinación, tenemos que analizar las bujías. Eso es lo que vamos a ver posteriormente. Pero lo que sí es bien importante es de que tenemos que seleccionar la bujía correcta para lo que es nuestro motor. Cada bujía tiene una resistencia específica. Si ponemos o instalamos una bujía diferente a la que nos marca el catálogo para el motor, vamos a tener problemas. Inclusive, por ejemplo, tenemos por ahí el caso de los Chevrolet Corsa y Meriva, que llega el vehículo inclusive a aparecernos la letra F con la transmisión Isitronic, obviamente, la letra F en el tablero, y no arranca. Eso es porque muchas veces no se ha hecho la aplicación correcta de la bujía. ¿Por qué es importante? La bujía en su parte interna, vuelvo a repetir, tiene una resistencia a la cual obviamente se va dañando con todo el trabajo. Por eso tenemos una vida útil de la bujía que aproximadamente nos debe de durar 10,000 kilómetros, y se debe de cambiar en cada afinación. Ahora, muchas veces las bujías nos van a determinar cómo está trabajando el motor, pero a simple vista, por ejemplo, aquí desmontamos unas bujías y lo que es el aislante de porcelana va encapsulado con todo lo que es el casquillo de acero. Entonces, ya cuando está muy trabajada la bujía, llegamos a tener lo que se llaman fugas de compresión. En esta parte tenemos aquí, si se alcanza a observar, tenemos lo que son pequeñas como fugas implantadas dentro de la porcelana. Esto nos indica que la bujía no está bien sellada o ya está muy trabajada. Entonces es el momento obviamente de cambiar la bujía. Por lo general tenemos ese detalle con la mayor parte de bujías, independientemente de la marca, tenemos ese detalle cuando ya no están en su periodo de vida útil. Esto es un factor importante cuando analizamos la bujía. En muchos casos, cuando no se instalan correctamente, lo que es el aislante se llega a fracturar de tal forma que cuando nosotros ensamblamos, montamos y arrancamos, vamos a tener lo que se le llama fugas de corriente disruptivas. En este caso, la corriente se va a tierra y obviamente el motor falla, el cilindro en cuestión falla. Entonces, necesitamos ser muy cuidadosos en lo que es el desmontaje y el montaje de lo que son las bujías. Una recomendación también que podemos hacer es que cuando vamos a hacer una afinación debemos de esperar a que el motor enfríe.
Porque la mayor parte de motores en la actualidad, las cabezas de cilindros son de aluminio. Entonces, el aluminio obviamente tiene la cuerda que aloja lo que es la bujía. Entonces, si lo hacemos cuando el motor está caliente, tenemos el riesgo de que al aflojar podemos dañar la cuerda que va exactamente en la cabeza. ¿Por qué? Porque tenemos una cabeza de cilindros de aluminio con cuerda de aluminio, pero las bujías son de acero. Entonces es más duro el material de la bujía y podemos dañar la bujía. Aquí la recomendación es que muchas veces también nos hemos encontrado que la bujía viene muy apretada. La bujía no debe de apretarse más que a 15, máximo 15 libras-pie, lo que es casi que el vuelo de la matraca cuando se está instalando. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros apretamos de más la bujía, obviamente pues no vas a tener fuga. El problema es cuando se va a desmontar. Entonces ahí es donde hay que tener un poco de precaución. También tenemos que identificar en una afinación el número de la bujía y ir al catálogo para ver si la aplicación es correcta. Muchas veces nos hemos encontrado que la bujía que encontramos en un motor Nissan Tsuru, por ejemplo, también lo encontramos, por ejemplo, en un Peugeot, vamos a decirlo así, motor 1.6. Lo cierto es de que la bujía aparentemente es igual, pero la nomenclatura es completamente diferente. Funcionan, sí, pero no nos da el mismo rendimiento. Repito, la bujía no nos da la chispa, sino nos genera la chispa en la punta del electrodo. Más sin embargo, la resistencia interna o la construcción interna de la bujía sí nos puede traer problemas de funcionamiento del motor. Tenemos varios tipos de bujía, básicamente 3. Lo que es el asiento, en muchos modelos, en muchos motores, tenemos un asiento con una roldana, es un asiento recto. Entonces llega la cuerda al tope y automáticamente la roldana especial, obviamente, sella. Entonces queda ahí apretada sin ningún problema. En otros casos, como en el caso Ford, Chrysler, tenemos un asiento cónico. Este asiento cónico, obviamente, cuando llega la bujía al tope, automáticamente sella. Esto es bien importante porque, como vuelvo a repetir, es un tapón que nos va obviamente a sellar lo que es la cámara de combustión. Entonces, si no tenemos bien sellado esto, obviamente vamos a tener problemas de fugas de compresión por la cuerda. Nos hemos encontrado también detalles en los cuales la cuerda obviamente es de 14 milímetros de diámetro, pero tenemos una aplicación donde debe de ser un asiento cónico, pero tenemos una bujía de asiento plano con roldana. Obviamente funciona, pero no sella completamente en la parte donde se aloja la bujía. Entonces es bien importante observar este tipo de detalles. Otro componente importante también es con respecto al electrodo central. El electrodo central, que es el que obviamente lleva la corriente y donde se genera la chispa, también debemos de analizar si la bujía es del tipo caliente o de tipo frío. Nos vamos a dar cuenta cuando nosotros analizamos el electrodo central, cuando está más fuera, más salido, obviamente tenemos una bujía fría. Cuando el electrodo central está más adentro, tenemos una bujía caliente. Esto es básicamente para que sepamos qué aplicación debemos poner en el motor. Ya cuando se han estado haciendo modificaciones en motores trucados, como se le llama, bueno, pues ya se selecciona inclusive otro tipo de bujía, más fría o más caliente, y también ahí es donde ya vamos teniendo una diferente calibración. La calibración también es muy importante. En un momento vamos a ir comentando con respecto a lo que es la calibración. El rango térmico se refiere a las características térmicas de la bujía, particularmente a su habilidad para disipar el calor. Obviamente, una bujía debe mantener el flujo uniforme de disipación de calor desde su extremo de encendido para evitar convertirse en una fuente de preencendido. Esto se refiere a lo siguiente: muchas veces cuando el motor ya tiene obviamente residuos de aceite o la gasolina está contaminada, hemos encontrado que también
inclusive los electrodos llegan a contaminarse tanto que se hace un puente, literal, así entre el electrodo positivo y la bujía. Obviamente cuando esto sucede ya no tenemos una generación de chispa, entonces ahí tenemos un problema, no tanto de cambiar la bujía, sino de analizar por qué está sucediendo todo ese salpiqueo dentro de la cámara de combustión. Muchas veces también hemos encontrado en muchos vehículos que el problema es el combustible, la gasolina. En este caso que no tiene el octanaje correcto o tiene mucha humedad. Por eso es bien importante también pues ver dónde se carga la gasolina y que siempre tengamos nuestro tapón bien instalado en nuestro tanque de combustible. Amigos, no se vayan, continuamos después de un corte analizando lo que es las bujías. Volvemos. Acumuladores y tornillos Habs. Te ofrecemos baterías, lubricantes, filtros, motobatería, tornillos y ferretería. Nos encontramos en Maximino Ávila Camacho, número 410, Barrio El Santuario, Tepeaca, Puebla. Te atendemos de lunes a sábado de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información, comunícate al 223-275-2024 o 223-101-5771. Contamos con servicio a domicilio. Acumuladores Habs, radiotepeaca.com. Todos esos pequeños detalles que se vuelven grandes. Camila Bazar, bisutería, cosméticos, exfoliantes, mascarillas, perfumería, artículos de novedad. Entregas personales en Tepeaca. Teléfono 2231-225143. Búscanos en Facebook e Instagram como Camila Bazar, radiotepeaca.com. Puede que no te haga falta nada. Birmex, Bienes Raíces de México. Ven y aparta tu terreno con nosotros en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Tu lote hoy será tu casa mañana. Con un enganche de 20,000 pesos y 100 pesitos diarios, tú serás el dueño de tu terreno. Contáctame hoy mismo al 2231-057622 con el licenciado Ramiro Michimani Hernández o 2231-314176. Lotes en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Excelente plan de financiamiento, posesión inmediata. Acude a nuestras oficinas para más información en calle Morelos Sur, número 215 en Tepeaca, y con gusto te atenderemos. Birmex, Bienes Raíces de México, radiotepeaca.com. Servicio de cromado San Miguel del Cromo. Especialistas en área automotriz, muebleras, muebles por hospital, herramientas, transportistas carroceros. Precios especiales a flotillas y mayoristas. Pulido, abrillantado de aluminio, rines, defensas, tapas, escalones. Especialistas en tractocamiones. Visítanos en calle 11 Oriente, número 777, Barrio San Diego, a espaldas de la secundaria Filiberto Quirós en Tepeaca. Contáctanos al 2231 11 17 93. Servicio de cromado San Miguel del Cromo, radiotepeaca.com. Muy bien, amigos, continuamos con nuestro programa Conozcamos de Mecánica. Quiero mandar un gran saludo a nuestro gran amigo en Ciudad de Managua, Nicaragua, nuestro gran amigo José David Pastrán, team leader ahí de la Casa del Sensor en Nicaragua. Un gran saludo, compañero, por allá. Más bien, ellos nos han compartido mucha información técnica, videos de cómo han reparado fallas y sobre todo algo que me ha llamado mucho la atención, explican muy bien cómo se maneja la cuestión del osciloscopio para determinar alguna falla de algún componente en el motor. Les recomiendo ampliamente que lo sigan, la Casa del Sensor Nicaragua. Un gran saludo a todo tu equipo, amigo José David Pastrán, a Managua y Nicaragua. También a nuestro enlace por ahí que tenemos en Facebook, Mundo Mecánicos, también les mandamos un gran saludo a todos nuestros compañeros, al grupo Piarmex,
y a nuestro gran amigo Porfirio G. de Anda, que es el líder también de este grupo. También comparten mucha información técnica a través de Facebook. Obviamente se los recomiendo también que lo sigan, Grupo Piarmex. Les mandamos un gran saludo. Y obviamente vuelvo a repetir el saludo a nuestro gran compañero y amigo Mirilson Benjamín, hasta Luanda, en Angola, que también nos ha compartido mucha información técnica, y obviamente nosotros también hemos compartido con él algunas calibraciones, procedimientos para lo que es la reparación de motores. Nos hizo una solicitud nuestro gran amigo Mirilson Benjamín, que hagamos un programa para analizar, donde podamos analizar, lo que son las fallas del motor diésel Ford 2.2. Lo vamos a preparar, Melison, y en el próximo programa estaremos pues analizando sobre todo las fallas que se representan en este motor, que tiene una particularidad muy grande de la línea Ford. A Ciudad de Puebla le mando un gran saludo a nuestro gran amigo Hugo Robles y a Lisette Reyes, obviamente. Mucho éxito en su emprendimiento que están haciendo. Un gran saludo también. A Ciudad de México también le mando un gran saludo, aprovechando ahorita el espacio, a nuestra gran amiga Paloma Shani, que también pues nos ha seguido bastante ahí en redes sociales y nos ha dado muchos consejos también para poder pues mejorar lo que es nuestro desarrollo y transmisión de nuestro programa. Aquí hemos compartido todo lo que nos ha también enviado ella aquí con los compañeros, y ha servido bastante. Muchísimas gracias. A Tlalchichilpan, en Almoloya, en el Estado de México, a nuestro gran amigo Eric Hernández, el líder también ahí en su negocio que se llama Pirotecnia El Divino. Obviamente ellos se dedican a hacer lo que son preparativos de la pirotecnia para las fiestas de los pueblos. Les mandamos un gran saludo, y ojalá todo esto se energice paso a paso, pues para que todos tengamos obviamente un avance y cerremos el año de la mejor manera. También allá mismo en el Estado de México, a Omar Barragán, compadre, y a comadre Leticia, le mandamos un gran saludo, propietarios del sonido Slash, también un gran sonido que tienen por allá, hasta Barrón, en el Estado de México. Muy bien, amigos, pues continuando con lo que es el análisis o cómo se identifican las bujías. Bueno, también podemos definir que el tipo de bujía fría, como lo comenté antes del corte, trabaja en un rango de bajas temperaturas, vamos a decirlo así, y el tipo caliente trabaja en un rango más alto de temperatura. Así se le determina al tipo de bujía. Medidas obviamente con el mismo indicador, en el mismo motor y bajo condiciones idénticas de operación. Las bujías que tienen aislador corto en el extremo de encendido se llaman de diseño frío, lo vuelvo a repetir, y obviamente las que tienen el extremo diferente son bujías calientes. También la rosca, aquí traigo dos tipos de bujía que son de las más comunes. Nos faltó una que es la que ya no se ocupa para la línea Ford en los motores V8, que es la famosa F14Y, que es una cuerda de 18 milímetros y muy corta con asiento cónico, pero las más comunes son de 14 milímetros y en este caso de 12 milímetros, que es la que traen los motores más modernos y de un cañón obviamente más largo. La vamos a identificar obviamente porque unas tienen asiento plano y la cual sella con lo que es la roldana, y otras tienen obviamente lo que es el asiento cónico, que automáticamente al llegar al tope sella automáticamente la cuerda, y obviamente no tenemos fugas de compresión. Es bien importante considerar cuando se van a desmontar las bujías. Nosotros normalmente las colocamos en un banco numerado de acuerdo a la numeración de los cilindros. De esa manera podemos ir determinando cómo ha estado trabajando la bujía. Eso es lo que vamos a ver posteriormente. Ahorita lo que yo quiero comentar es otro detalle que también hemos encontrado con respecto al electrodo central. Muchas veces no se calibra la bujía correctamente con un calibrador de alambre, como en este caso. Este es un calibrador de alambre, pero que tiene también un accesorio que nos sirve para poder mover el electrodo de tierra y hacer una calibración correcta. Muchas veces se hace la calibración y, por ejemplo, si está muy abierta, se golpea.
Esa es una mala práctica porque podemos dañar lo que es la porcelana del electrodo central, y nos hemos encontrado muchas bujías que tienen dañado el electrodo central y así han estado trabajando, más sin embargo no se genera la chispa correcta en lo que es la punta del electrodo y el motor trabaja, pero no trabaja al 100%. Entonces la forma correcta de calibrar una bujía es con un alambre obviamente calibrado. Ya existen este juego de calibradores para diferentes obviamente dimensiones de bujía. Ahí tenemos que ir al catálogo, obviamente del motor, y ver la especificación y calibración de la bujía. Entonces, este accesorio que viene en el calibrador nos sirve para abrir o cerrar lo que es el electrodo de tierra y poder hacer la calibración correcta. Esto es muy importante considerarlo. Muchas veces se tiene la idea de que, por ejemplo, las bujías de platino o de iridium, que es un material mucho más caro y obviamente la bujía es más cara, ya vienen calibradas. Lo cierto es de que nosotros tenemos que certificar la calibración, pero por ejemplo, para efecto de las bujías de platino, por ejemplo, lo único que tenemos en el extremo, en la punta del electrodo, es una pequeña gota de platino. O sea, no es todo el electrodo central, sino nada más es una pequeña gota. Esa gota, con el trabajo, obviamente, la generación de la chispa en la parte interna del motor, se va desgastando, al grado que obviamente se termina lo que es el platino, y la bujía obviamente es el momento para que se cambie. Lo menciono esto porque en este caso tenemos, aquí no se alcanza a ver, pero tenemos una bujía de doble platino. De doble platino porque tenemos una punta de platino en el electrodo positivo y una gota pequeña en el electrodo negativo. Por eso se llama de doble platino. Aquí lo que hay que tener es mucho cuidado al hacer la calibración con el calibrador de alambre para no dañar la bujía nueva. Nos hemos encontrado también que no se calibra correctamente y la bujía está nueva, se instaló nueva, pero ya no tiene lo que es la punta de platino o de iridium. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que es la instalación de las bujías. Aparentemente es algo sencillo y sí lo es, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. En la mayoría de vehículos también en la actualidad tenemos la cavidad de la bujía. Aquí traje en este caso una tapa de punterías en la cual, para poder mostrar lo que es el alojamiento donde va la bujía. Aquí obviamente la bujía va hacia el fondo. Nosotros tenemos, obviamente nos vamos haciendo herramientas para que pongamos la bujía en esta goma y la pongamos hasta el final y podamos enroscarla manualmente. Otro detalle también es que muchas veces se hace esto, se deja caer la bujía y ya al fondo se empieza a enroscar. Lo cierto es de que cuando hacemos esa práctica, con el simple hecho de dejarla caer, ya variamos lo que es la calibración de nuestro electrodo. Entonces hay que tener mucho cuidado, siempre hay que tener una herramienta, un accesorio para que podamos alojar la bujía y la podamos insertar en lo que es la cuerda que va obviamente en la cabeza de cilindros. Otro detalle importante es, por eso traje esta tapa de punterías, porque también hemos encontrado otro detalle. En muchos vehículos generalmente tenemos una tapa de punterías literal como esta, plástica, en muchos es metálica, pero el alojamiento donde va la bujía tenemos obviamente unos sellos, los cuales pues obviamente también con el calor se llegan a endurecer la goma y ya no nos sella. Cuando sucede eso, tenemos literal en el alojamiento de la bujía completamente lleno de aceite, pero no quiere decir que tenga problemas internos el motor o que ya esté pasando aceite. Vamos a sacar lo que es la bujía completamente inundada de aceite. ¿Eso que nos va a generar? Para muchos vehículos que tienen una bobina individual tipo lápiz, como en este caso, obviamente esto va alojado en la parte interna. Entonces se llena tanto de aceite que el aceite nos conduce electricidad y la chispa que nos debíamos de generar en la parte final de la bujía se nos va completamente a tierra y el motor falla. Entonces, cuando sucede eso, obviamente, cuando no tenemos aceite en lo que es la parte interna de la bujía,
porque es la parte que va en la cámara de combustión, pero tenemos inundado la parte externa. Bueno, pues es momento de poder cambiar lo que son las gomas donde van los alojamientos de las bujías. Generalmente en lo que es la junta de la tapa de punterías viene también integrado lo que son los sellos para cada uno de los alojamientos de la bujía. También traje esta tapa porque ese es otro detalle que quiero comentar y quiero compartir con ustedes. No se debe de utilizar mucho silicón en las reparaciones del motor. Por lo siguiente, en la parte externa, obviamente, donde va el silicón, pues simplemente queda afuera el silicón, pero en la parte interna, como va salpicando mucho el aceite por la misma función del motor, la cuestión de los árboles, punterías, hay mucho salpiqueo. Entonces, el aceite también tiene cierta temperatura. Se va el aceite, como todos sabemos, el aceite que está en la parte superior del motor cae por gravedad hacia el cárter. Pero como está caliente y muchos componentes están calientes, el silicón literal se derrite y todo lo que está en la parte interna del motor, o sea, el silicón, se va directamente a lo que es el cárter. Y nos trae problemas muchas veces de que llega a tapar lo que es la coladera de la bomba de aceite. Eso nos va a traer problemas también porque vamos a tener el famoso foquito del aceite que no se apaga o que parpadea porque pues tenemos mucha suciedad, pero no es que esté sucio el motor por dentro, sino que como se utiliza mucho silicón, el silicón que va en la parte interna se luye y se va directamente a la parte inferior, que es donde está la coladera, donde va la bomba de aceite. Entonces hay que tener un poquito de cuidado pues obviamente cuando ya está dañada esta goma, tiene una cierta elasticidad para que literal, sin pegamento, selle automáticamente con los tornillos que tiene en todos los extremos. Por eso está diseñada de alguna forma para que al bajar automáticamente selle. Entonces aquí esta es una práctica que no recomendamos que se ponga muchísimo silicón. Aquí la solución es quitar la liga usada, obviamente, y poner una liga completa. Porque la liga completa obviamente va a tener mayor dimensión y automáticamente cuando montemos nuestra tapa de punterías vamos a sellarlo completamente sin problema. Esto lo comento porque el alojamiento donde va la bujía generalmente tenemos ese tipo de problemas y tenemos obviamente la bujía inundada y eso nos va a traer también problemas de funcionamiento obviamente de la bujía. Eso es lo que nosotros recomendamos. Otro detalle también es de que, bueno, con respecto a la herramienta, tenemos nosotros este accesorio que usamos para poder introducir la bujía y sacarla también. Pero también debemos de tener las herramientas, aparte de los calibradores, debemos de tener la herramienta correcta. Son dados hexagonales generalmente y son delgados en su pared, porque si ponemos, por ejemplo, un dado 5 octavos para una bujía con hexágonos 5 octavos, pero por ejemplo un dado de alto impacto grueso, obviamente vamos a dañar también el alojamiento que va en la cabeza de cilindros o la tapa de punterías. Entonces siempre hay que tener también la herramienta correcta. Otro punto súper importante que quiero compartir con ustedes es cómo podemos saber si la bujía está en buen estado o ya es momento de cambiarla. Nosotros normalmente con el multímetro digital lo que hacemos es seleccionar en 200 kilo ohms para checar su resistencia de la bujía. En un extremo ponemos lo que es el conector del multímetro y en el otro extremo del electrodo central, positivo obviamente, checamos nuestra resistencia. Cuando tenemos entre 4.5 arriba hasta 5.3, la bujía está en buen estado. Cuando tenemos menos de 4.0 kilo ohms, obviamente kilo ohms, la bujía obviamente ya no va a funcionar correctamente. Puede estar funcionando, pero no nos va a trabajar correctamente el motor. Nos vamos a traer una chispa débil y obviamente un consumo de combustible en mayor cantidad. Entonces nosotros lo que hacemos también es checar la bujía que esté su resistencia dentro del rango. Repito, mínimo debe tener 4.5 kilo ohms. Lo tenemos que checar obviamente con un multímetro digital. Nosotros checamos individualmente cada bujía para también determinar cómo ha estado trabajando obviamente internamente el motor. Entonces esa es la recomendación que hacemos.
para lo que es el cambio de bujías. Otro detalle, en muchos motores todavía hay bastantes, por ejemplo la línea Chevy, tenemos unos cables de bujía que entran en el conector y en la parte externa tenemos un aislante. Cuando nosotros vamos a cambiar bujías, y esa es también una práctica que no se debe hacer, se jala literal el cable de bujía desde la parte externa. Recordemos que estos cables de bujía son de seda, trenzados internamente. Entonces, cuando nosotros jalamos el cable internamente, lo abrimos y podemos generar, obviamente, que ese cilindro en cuestión nos va a trabajar mal. Entonces, siempre también hay otra herramienta para que podamos abrazar lo que es el conector de plástico o de hule y jalarlo directamente para no dañar lo que es el cable de la bujía. Sí, porque muchas veces es un cambio simple de bujías, pero al hacer el cambio ya se dañó el cable. Entonces hay que tener mucho cuidado en la cuestión, en el cambio de bujías. Y bueno, vamos también a analizar lo que es cómo sale una bujía y qué nos dice de cómo está trabajando la parte interna del motor. No se vayan, regresamos. Ferretería La Victoria te ofrece venta de diferentes artículos como comales, parrillas, productos para el campo, refacciones para arado, productos para el hogar en marcas como Bellota, Cuervo, Bosch, Fraga, Armate. No lo pienses más y visítanos. Estamos a tus órdenes en Avenida Cuauhtémoc Sur, número 416 en Tepeaca, Puebla. De lunes a domingo de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información comunícate al 22 31 13 22 37. Ferretería La Victoria, radiotepeaca.com. Vino Express, Vino Express, el mejor surtido, calidad y precio en vinos y licores como tequila, whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, mezcal. Estamos ubicados en Privada 6 Norte, número 102, Barrio Santa Cruz Temilco, en Tepeaca. Pedidos al 2231-050128. Envíos sin costo. Solo en Vino Express, los más rápidos, radiotepeaca.com. Muebles Hadi, lo mejor para tu hogar: colchones, recámaras, roperos, salas, lavadoras, estufas, almohadas, colchonetas. Estamos ubicados en Belisario Domínguez número 10, Santa Isabel Tlanepantla, sobre la carretera Tepeaca. Teléfono 2231-058137. Entregas hasta la puerta de tu hogar. Mueblerías Hadi, radiotepeaca.com. Los Faroles, ónix, mármol y fachadas. Embellece tu espacio con lo mejor del ónix y mármol a través de los más elegantes pisos, láminas, interiores, barras, fachadas, escaleras y más. Contáctanos hoy mismo al 2241-005550 o 2241-059464. Estamos ubicados en Avenida 25 de Agosto, sin número, en Tecali de Herrera, Puebla. Los Faroles, ónix, mármol y fachadas. radiotepeaca.com. Cuerpo necesita un descanso y relajación. Camas de masaje corporal. Atendemos alineación de columna, dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor de cintura, dolor de pies, nervio ciático, depresión. Estamos ubicados en Avenida 16 de Septiembre, San Simón Bravo, Puebla, y en San Antonio Portezuela, Ciudad de Puebla. Llámanos al 249-134-3006 y dale a tu cuerpo lo que se merece. Camas de masaje corporal. radiotepeaca.com. Muy bien, amigos, continuamos con nuestro programa. Quiero también, antes de continuar, mandar un saludo, hacer una buena recomendación. Si usted está en la zona de Cuauhtinchan y está haciendo modificaciones en su casa o requiere material para construcción, bueno, pues tenemos una recomendación: Estribos Cortés, obviamente, que está en calle Gonzalo Bautista Poniente, de lo que es el convento de Cuauhtinchan hacia abajo, atendido por nuestro gran amigo Saúl Coyot. Si usted requiere lo que es estribos, le llaman acá estribos, lo que son los anillos, todo eso, alambrón, clavo, varilla, cemento,
Calidra, obviamente, pues tiene muy buen precio y aparte tiene servicio a domicilio en la zona cercana, obviamente en Cuautinchan. Tiene 2 números de teléfono, es el 22 25 68 27 86, repito, 22 25 68 27 86 y el 22 31 16 55 81. 22 31 16 55 81. Materiales y estribos Cortés, se los recomendamos ampliamente. Y también quiero mandar un gran saludo a Adriana Angélica y a Andrea Montserrat en Cuautitlán Izcalli. Les mando un gran saludo desde Tepeaca, Puebla, obviamente. A Mario Martínez, a su carnicería aquí en Santa Cruz, a Jajalpan, le mandamos un gran saludo a nuestro gran amigo Mario. Muy buenas carnitas, por cierto. Y obviamente a la familia Gómez en Hércules, Querétaro, a mi señora madre, le mandamos un gran saludo. Por ahí en la semana fue Día de los Ramones también, le mandamos un gran saludo y un abrazo a nuestro gran amigo Jorge Ramón Covarrubias hasta Tanuato, Michoacán. También participó en algún momento en esa automotriz, mandamos un gran saludo. Muy bien, amigos, pues continuando obviamente con nuestro tema de las bujías, vamos ahora a analizar cómo nos va a representar cómo está trabajando la bujía, el motor más bien internamente, en base a analizar la bujía. Esto es bien importante porque aquí podemos saber qué condiciones tiene de funcionamiento el motor, si ya está mal, si ya está desgastado. Tenemos por ahí unas imágenes que vamos a ir obviamente compartiendo para ir describiendo cuando tenemos diferentes condiciones de bujía. Vamos a empezar con la primera, que es cuando tenemos, la más común, cuando tenemos depósitos de aceite. Ya vimos que cuando tenemos depósito de aceite en la parte externa, bueno, no hay tanto problema más que obviamente empacar lo que son los sellos del alojamiento de las bujías que va en la tapa de punterías. Pero cuando tenemos aceite en lo que son los electrodos de la bujía internos, obviamente, ahí vamos a tener algún detalle. Cuando tenemos un revestimiento grasiento se debe a un control defectuoso de aceite. Se filtra a la cámara de combustión a través de las guías de válvula o de los anillos. Aquí, ¿qué es lo que debemos de hacer? Muchas veces en este tipo de circunstancias, cuando tenemos esta bujía en estas condiciones con aceite, tenemos que primeramente checar con un vacuómetro en el múltiple de admisión que nuestro vacío esté dentro de lo normal. Si está dentro de lo normal, bueno, también tenemos que analizar cuando el motor arranca en frío, si tenemos humo azul por el escape, eso nos indica también que las guías de válvula o los sellos de válvula ya también se dañaron. Como en el mismo caso del alojamiento de la tapa de punterías donde van las bujías, las ligas o las gomas, obviamente con el calor se llegan a tostar, literal. Entonces ya pierden su característica elástica de sello. Entonces lo mismo pasa con los sellos de válvula. Los sellos de válvula, con el mismo funcionamiento, el calor, se llegan a endurecer y ya no sellan la válvula. Entonces, como todos sabemos, la válvula sube y baja por su misma función y lo que es el sello se va deteriorando también. Tiene un O-ring, el sello de la válvula, pero también se va dañando, un resorte tipo O-ring, obviamente, para que selle, pero obviamente se va desgastando. Entonces, ahí es cuando tenemos que hacer ya un análisis un poquito más profundo, cuando tenemos una bujía con residuos y depósitos de aceite. Cuando tenemos depósitos de ceniza, obviamente la vamos a identificar por un color castaño claro o blanco que están adheridos a los electrodos central y lateral, o a ambos también, debido a aditivos de aceite o combustible que, sin ser conductores, pueden cubrir la chispa y causar falla de encendido. Aquí es cuando volvemos a comentar lo mismo. Muchas veces tenemos salpicaduras en la parte interna, en el electrodo central, y eso es también porque muchas veces la gasolina tiene mucha humedad o está muy contaminada. Entonces ahí nos vamos a determinar qué problema tiene también el combustible. Cuando una bujía también nos va a representar, como en este caso, está trabajando el motor muy caliente, obviamente el aislador central está ampollado, el electrodo está erosionado y hay ausencia de depósitos. Cuando esto sucede, esto nos está indicando que el motor se ha estado calentando de más.
cuando este color del electrodo central está en prácticamente color marrón, tirándole a café, vamos a decirlo así, nos indica que el motor ha estado calentándose. Muchas veces, por ejemplo, en un motor de 4 cilindros, tenemos solamente una bujía, que es la que está obviamente en estas condiciones. Ahí eso nos está indicando también que el motor se ha estado calentando. Generalmente esto sucede en la bujía más lejana a donde tenemos la bomba de agua. ¿Por qué? Porque obviamente el flujo de lo que es el refrigerante es más tardío y generalmente la bujía más lejana es la que más se calienta. Obviamente no es normal, pero esto nos está indicando que pues tenemos problemas por ahí con lo que es el sistema de enfriamiento. Ahí es donde tenemos que comprobar que el motoventilador esté trabajando bien, si es el caso, o la polea térmica, el fan clutch, no está trabajando correctamente, o tenemos alguna fuga de refrigerante, o nuestro termostato está trabajando incorrectamente, se queda abierto o se queda pegado. Es ahí cuando tenemos que analizar dónde está el problema en el sistema de enfriamiento, pero lo vamos a identificar en la bujía. Por eso es bien importante analizar las bujías. Otro detalle también son los depósitos de carbón. Los depósitos de carbón seco son indicación de mezcla demasiado rica o de encendido débil. Checar el filtro del aire, regulador de presión de combustible, sensor MAP o las mangueras de vacío que llevan a este sensor. Cuando tenemos todo lo que es el electrodo central, como en este caso completamente negro, lleno de carbón de hollín, nos indica que el motor, el sistema está pasando demasiada gasolina. Tenemos algún problema, ya sea en el filtro del aire obstruido, el sensor MAP no está trabajando correctamente, ¿ok? El punto es de que también en muchos motores el regulador de presión de combustible se daña y nos pasa combustible de más. O algún inyector está chorreando, como se le llama, y ya no sella correctamente y nos consume más gasolina. Lo vamos a identificar precisamente en lo que es la bujía. Nos va a salir llena de hollín, literal. Entonces ahí vamos a identificar que tenemos un exceso de combustible. Otro detalle también, lo que es el desgaste del electrodo central y de tierra. En las puntas llegamos a encontrar también los electrodos muy desgastados. Las bujías muestran desgaste y electrodos redondeados. El color aparece normal con una pequeña cantidad de depósito en el extremo de encendido de las bujías. Es lo que nos está indicando que la bujía ya terminó su periodo de vida. Cuando tenemos preignición, cuando está mal sincronizado el motor, ya sea banda de distribución o cadena, también tenemos lo que le llamamos detonación. La detonación se refiere a que no está haciendo la chispa en el momento correcto para hacer la combustión. Entonces llega el pistón o la chispa sucede antes o sucede después. Eso nos causa una detonación. Esa detonación también en algunos motores nos produce algún cascabeleo, como si fuera algo metálico, pero en realidad es un cascabeleo por detonación. Ahí es donde tenemos que checar. Para los motores antiguos bombeamos el distribuidor y no teníamos tanto problema, pero ya en los motores actuales que tenemos ya sea cadena de distribución o banda, tenemos que verificar si no tenemos por ahí dañado el tensor o alguna polea, la cual nos esté causando precisamente ese problema de desfasamiento de funcionamiento de los árboles de levas con respecto al cigüeñal. Entonces aquí ya tenemos que hacer un análisis un poco más profundo, un diagnóstico para poder determinar cuál es el problema de la detonación en el motor, pero igual de la misma manera lo vamos a identificar en lo que es la bujía. También hay otro punto cuando encontramos una bujía con vitreado por alta velocidad, se le llama así como un tipo salpiqueo que tiene en los electrodos centrales. El aislador central tiene color barniz amarillento. Esto indica que las temperaturas de la cámara de combustión han aumentado repentinamente con la aceleración brusca, ¿ok? Con ello, los depósitos normales se funden y forman un revestimiento conductor. Aquí la recomendación es usar bujía de gama inferior. Aquí también es muy importante, hay muchos vehículos que se utilizan, pues obviamente a alta velocidad. Ahí hay que determinar también usar otro tipo de bujía, cambiar la gama para que obviamente el motor trabaje de mejor manera.
Y cuando una bujía está trabajando de una forma normal, vamos a encontrar obviamente lo que es el electrodo central en color castaño marrón grisáceo. O sea, esa va a ser una función casi que color el mismo porcelana, pero un poco calentado. Entonces ahí vamos a identificar que la bujía está trabajando bien y que la parte interna del motor está también en buenas condiciones. Entonces, en resumen, es muy importante analizar las bujías, porque ahí vamos a determinar cómo ha estado trabajando nuestro motor. Eso es prácticamente lo que quiero compartir el día de hoy. Aquí traigo una bobina en este caso para un motor V6 de la línea Chrysler Caravan. Este tipo de bobinas obviamente también tiene cables que van conectados de la bobina hacia lo que es la bujía. También hay otro punto importante: estos cables muchas veces no se enrutan correctamente, pasan por zonas de calor y literal se va a tierra la chispa y nos provoca también falla. En todas las bobinas, esto también es muy importante, el orden de encendido, obviamente para motores de 4 cilindros, por lo general, el número 1 es el que está del lado de la distribución, 1, 2, 3, 4. Para motores 6 cilindros en línea, también igual empieza del frente, el 1 al 6 hacia el fondo. En motores V6, el orden, dependiendo de la marca, Chrysler tiene un orden diferente al de Ford y al de Chevrolet. Entonces hay que tener mucho cuidado al identificar el número del cilindro, porque obviamente ahí vamos a identificar qué cilindro lleva cada bujía para poder determinar en qué cilindro está el problema. Y otro detalle también, todas las bobinas por lo general tienen plasmado aquí, impreso, lo que es el orden de encendido. En este caso, el 1, obviamente este cable lo vamos a conectar al cilindro número 1, este tiene el número 3 y así sucesivamente. Automáticamente nos da el orden de encendido. El detalle es, por ejemplo, para los motores de la línea Chevrolet, que tenemos unas bobinas individuales, pero en paquete también, no tienen una numeración como tal. Ahí es donde tenemos que acudir a lo que es, a lo que es el manual para poder identificar el orden de encendido y también identificar lo que es la calibración correcta de las bujías. Aquí también traigo una bobina, esta se le llama tipo lápiz, que van en este alojamiento en la tapa de punterías. En muchos motores la tapa de punterías es la misma tapa o chumacera para lo que son los árboles de levas, pero el sistema es lo mismo, el alojamiento para lo que es la bobina individual es lo mismo, es bobina tipo lápiz. Aquí en la parte superior ya no tenemos un cable de alta tensión como este caso, llega del arnés un conector que viene directamente, obviamente, de la bobina, de la computadora, para que genere, la bobina internamente genera la chispa en su momento correcto. Es una, pues obviamente, definición más compacta de lo que es el sistema de encendido. Ya no tenemos una bobina independiente, ya no tenemos cables de bujías, ya directamente la acoplamos y internamente la bobina tiene un pequeño resorte que también hace la función de conductor para que cuando se introduzca en su alojamiento automáticamente haga contacto y no tengamos fallas o chispeo de corriente. Entonces automáticamente hace un sándwich literal así y esto queda enroscado en la parte interna del motor. Y aquí nada más arriba se conecta el arnés que viene de la computadora, repito, y debe de trabajar de una forma normal. Son las dos variaciones que tenemos, la bobina independiente y la bobina tipo lápiz, que es generalmente la que ya se utiliza. Hay algunos motores también que tenemos una bobina múltiple, es un block grande que tiene los cuatro, obviamente los 4 capuchones para los diferentes compartimientos de las bujías. También la línea Peugeot también tiene una de esas, Chevrolet también, se llaman bobinas múltiples. Ahí es el riesgo de que cuando nos está fallando una bobina, un cilindro, pues no podemos cambiar una sola bobina, viene todo el paquete de bobinas. Ahí es cuando tenemos que hacer un análisis bien específico para determinar si lo que es la bobina múltiple ya está fallando. Cuando es una bobina individual, bueno, pues
tenemos inclusive la opción de hacer intercambio para poder determinar si la bobina está fallando o la bujía no está trabajando. Nos ha pasado también que muchas veces bujías nuevas las instalamos y literal nos fallan. Nos pasó precisamente en un Renault Fluence con motor 2.0, en el cual pues se instalaron bujías nuevas, igual la misma nomenclatura, pero el motor no arrancaba, se bloqueó completamente. Obviamente la resistencia de la bujía le manda también una señal a la computadora y se bloquea automáticamente. Entonces tenemos que ser muy específicos en la cuestión de la selección de la bujía. También, como comentario adicional, por ejemplo, en motores, como en este caso el Fluence, en los motores de la línea Chrysler, el V6, de las líneas Voyager, Caravan, para accesar, por ejemplo, a los inyectores traseros, tenemos que desmontar el plenum, porque si no, no podemos accesar de esa manera. También sucede con algunos motores para poder accesar a las bujías traseras, generalmente en motores V6. Nos hemos encontrado que nada más se cambian las bujías frontales y las de atrás no se cambian. Entonces hay que hacer un trabajo bien cuando se trata de este tipo de motores. Lo vamos a identificar porque el motor no está parejo, no trabaja bien, y muchas veces tenemos activado el check engine y tenemos los códigos de misfire, o sea, falla de cilindro aleatoria. ¿Por qué? Porque generalmente estas bujías no se cambian. Entonces hay que tener mucho detalle en eso cuando se haga una afinación, pues que se haga todo el procedimiento correcto, como debe de ser. Pues amigos, prácticamente es lo que tenemos preparado para el día de hoy. Realmente esperamos que haya servido de algo la información que trajimos el día de hoy, como lo hacemos nosotros también. Y bueno, recordarles que estamos nosotros igual a la orden en esa Automotriz Cuautinchan. Usted tiene por ahí ya nuestra información. Estamos en Privada 5 Poniente número 5. Y nuestro teléfono es el 22 41 08 67 10, WhatsApp también. Cualquier tipo de reparación, bueno, pues ojalá y puedan darnos la oportunidad, estamos más que a la orden. Muchísimas gracias aquí a nuestros compañeros que nos apoyan en la transmisión: Jesús Huerta, Javier Torres, compañero Yoali Olmedo, a Adán Blanco también, obviamente, a Eric Ramírez también un gran saludo, a nuestra compañera Campos, Adriana Campos, exactamente, un gran saludo y muchísimas gracias por el apoyo. Sería prácticamente lo que tenemos preparado para el día de hoy. Muchísimas gracias, amigos. Recuerden, si sabemos cómo funciona, lo podemos reparar. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.